Hoy nos vinimos al living con la licenciada en nutrición Belén Soave. Hacía rato, nunca habías venido a este espacio que tenemos. Felicitaciones por el lugar, espectacular. Y es un montón, claro, porque con ella hablábamos siempre vía Zoom. Exacto. Pero no es lo mismo, ¿eh? Así que te queríamos invitar acá. Y además, Belén, vamos a charlar sobre un tema muy interesante, que es el vegetarianismo en niños. Quiero que me expliques, ¿es saludable que un niño coma todo verde? ¿Se le puede incorporar las mismas proteínas y vitaminas que necesita un niño? Hablemos de eso, cómo la alimentación en los niños que eligen ser vegetarianos. Exacto. Bueno, es un grupo más complejo Claro. a trabajar, si bien es más reducido, también hay una realidad que hay una tendencia que se comparte en la vida adulta y que se traslada, ¿no es cierto?, a la cuestión de los grupos etarios más pequeños. Como vos lo mencionás, vegetarianos, tenemos como la flexibilidad distinta a lo que es un vegano, ¿verdad? En principio, para hacer una aclaración. Bien. Pero vegetarianos, teniendo en cuenta que incorporan huevos y lácteos, podríamos pensar que es mucho más llevadero y mucho más relajado en algún punto para lo que es una alimentación completa. Por supuesto, y esto siempre lo tenemos que aclarar, hay un gran acompañamiento, son niños que están aprendiendo a comer. Y es necesario en todos, independientemente si sean vegetarianos, veganos o no, que se eduque sobre la alimentación. Que sepan realmente qué están comiendo. Qué comen, con qué frecuencia, porque podemos decir que un niño come lácteos, pero no sabemos si la frecuencia del consumo es la adecuada. Perfecto. Entonces siempre la educación alimentaria, y en este espacio los nutricionistas, como el acompañamiento con su médico pediatra, que haga las recomendaciones pertinentes, hacen que este niño pueda llegar a tener una alimentación completa. O sea que controlado y cuidado se puede. Se puede, pero tiene que tener un seguimiento especial. O diferente que otros niños, por ahí quizás que come de todo. Tal cual. A ver, nosotros tenemos parámetros de crecimiento que tener en cuenta como referencia. Porque un niño siempre en crecimiento va a tener otras demandas que en la vida adulta no. Entonces acá se juega el rol de la educación alimentaria para que ese niño establezca buenas bases y entonces se pueda pensar que ese niño va a ser sano. Haciendo la aclaración que porque un niño tenga un peso y una altura adecuada para la edad, no siempre significa que sea un niño saludable. Claro. ¿Sí? Y acá también es como referencia todo el grupo etario y toda la alimentación que pueden llevar a cabo. Es decir, por eso es tan importante hacer énfasis en, bueno, a ver, ¿qué come? ¿Cuánto come de eso que establecemos como una alimentación vegetariana? Porque volvemos a estar en lo mismo. Las carencias nutricionales, hoy estamos atravesados por un montón de carencias. Y no solamente el niño vegetariano. Y si lo vamos a poner en contexto, tenemos muy bajo consumo de frutas y de verduras, de lácteos, de legumbres, por ejemplo. Sí, no se consume directamente. Entonces, muy poco. Digamos, el grupo etario que hoy nos convoca es el niño vegetariano. Entonces decimos, ¿se puede trabajar una alimentación completa? Seguro. ¿Te ha tocado conocer niños que ellos deciden ser vegetarianos? ¿Y a qué edad, por ejemplo? Claro, bueno, ahí está. El grupo etario de infantil tal vez no sea la consulta, a no ser que sus papás lleven a cabo. Ahí está. Y entonces, por una cuestión de seguridad alimentaria, plantearse, bueno, a ver, estoy haciendo lo correcto, transmitiendo estos mensajes a un niño. Pero sí tengo este grupo de preadolescente, que creo que también hay una cuestión también muy desde de la que es los medios, las redes sociales, que generan esta incertidumbre y en buena hora que los papás deciden generarle este espacio para que ellos se evacúen dudas, para que sepan, porque tal vez los papás dicen, bueno, ¿querés ser vegetariano? ¿Sabés que tenés que comer? Porque a veces lo toman como, bueno, muy liviano, liviano el concepto. Entonces, bueno, hacemos un espacio de consulta donde planteamos todo lo que deberían de comer y entonces decimos, bueno, ¿y vos de todo esto qué estás comiendo? Para poder decir y plantear énfasis en algunos grupos de alimentos que a lo mejor están en cantidades insuficientes y que va a impactar en su salud en la vida adulta también. Si se tuviera que aconsejar una edad, como por ejemplo para empezar a ser vegetariano, ¿hay alguna edad? O sea, ¿hay una edad en que el niño sí o sí tiene que consumir todo y después puede elegir ser vegetariano o no? ¿O controlado puede ser de chiquito ya vegetariano? Puede ser chiquito, esa es una realidad, siempre y cuando tenga esta alimentación que hablamos de parámetros de macronutrientes y micronutrientes e inclusive la necesidad de fortificar.
porque a veces los niños, por ejemplo, una anemia puede estar siendo recurrente, la falta de vitamina B12, en el grupo más específico de veganos. Entonces, a veces el médico pediatra, si identifica necesidades a gestionar, que no dependen solamente de la alimentación, va a necesitar de ese acompañamiento. Sí. Para eso que es importante, la consulta. Siempre. El hacer una mirada más específica de qué está necesitando. Y vuelvo a insistir, no relajarnos que porque tiene un peso adecuado o una talla adecuada para su edad, está haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque eso hace a veces que uno tomen como parámetro que el niño, no, bueno, está perfecto, si está bien de peso. No, pero internamente están pasando cosas y que impactan en su desarrollo cognitivo, en su maduración y en todo lo que viene después como una etapa biológica, preadolescencia y vida adulta. Al principio hiciste la diferenciación entre veganismo y vegetarianismo. Sí. Háblame del veganismo también. Bien. ¿Qué pasa con los niños veganos? Bueno, ahí ya puntualmente más difícil. Estamos hablando de que son niños o una población que no consume ni lácteos. Ningún derivado de los animales. Nada. Y entonces eso impacta en que puede existir carencias nutricionales. Y esto ahí hace el énfasis a la consulta médica. Yo no puedo decidir como padres, como adultos que educan en la alimentación de un niño a que va a ser vegano, por solo hecho de decir una ideología, un sustento que uno pueda tener desde lo teórico, si se quiere, porque acá se juega la salud. Sí. Y siempre poniendo en concepto, digamos, que la salud es primordial, yo tengo que tener todas esas herramientas más que analizadas para decir si el niño es o no, de última, candidato a hacerlo. Porque yo solamente estoy pensando en la alimentación y no estoy pensando en todo lo que puede impactar si yo no tengo una alimentación saludable. Como debe ser. Sí, como debe ser. ¿Hay un porcentaje de niños veganos o es muy poco? En realidad en Argentina hay poco desde lo estadístico para que uno pueda identificar si se trabaja o no con alimentación vegana. Sí podemos decir que hoy hay más información y soporte a través de guías alimentarias. La Sociedad Argentina de Pediatría hace ya una mención a este tipo de alimentación porque se entiende que hay una mayor predisposición y que en algún punto también tenemos que tener en claro que es una elección alimentaria que se puede hacer y que si se hace de manera correcta es viable. ¿Sí? Pero yo no puedo tomar decisiones y decir de un día para otro este niño o cualquiera sea, no va a incorporar más proteínas de origen animal o alimentos de origen animal y pensar que con solamente suprimir ese grupo alimentario yo voy a ser una paciente más sana. ¿Sí? ¿Puedo llegar a mejorar ciertos parámetros? Sí, porque también está asociado a alimentación más natural, menos procesada, que eso también es un camino que tenemos que acompañar. Los nutricionistas hacen hincapié en eso. Tal cual. Yo creo que viene mucho de la mano también de menos procesado, menos industrializado y más conocimiento de qué estoy comiendo. Y desde ese lugar, por supuesto, que acompañamos. Es sumamente positivo. Se puede buscar un equilibrio. Siempre digo, los extremos son los puntos negativos. Tanto sea por los excesos que tenemos de alimentación y por lo tanto hay algo a cubrir que tiene que ver con los problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol y con todas las carencias que podemos tener, ¿sí? Y eso entonces son los dos extremos que no tenemos que llegar y buscar un equilibrio alimentario. Claro, acá lo importante, que vos lo hiciste hincapié desde el comienzo, es más allá de lo que decidas, estilo de vida que tengas, todo, sí o sí que uno tiene que estar bien informado y tenés que saber lo que estás comiendo. Por eso es importante el nutricionista, el médico pediatra en los niños, que acompañe. Se puede elegir un hábito de vida diferente, pero sabiendo qué es lo que comes, que no te falte nada de lo que necesita tu cuerpo. Que hoy por hoy es un trabajo la alimentación. Pero claro. Porque justamente es el planificar desde las compras que vos hagas, del tiempo que destina a la cocina, qué comidas hace ese niño y en dónde las hace. Ni hablar. Viste que las meriendas, los chicos pasan muchas horas en la escuela. Y que tiene un contexto que muchas veces no es a lo mejor el que se quiere inculcar, teniendo en cuenta esa disponibilidad de grupos de alimentos que para un niño que comparte y si no tiene como la idea muy como asentada y abordada desde, es una lección muy natural, bueno, hay todo un proceso ahí que tener en cuenta. Y yo te planteé el tema de los niños, pero después me quedé pensando, hablaste de los adolescentes y me parece que es muy interesante también hablar de ellos, porque es una edad bisagra en un montón de cosas.
¿viste? Sí. En lo hormonal, bueno, también en el cambio de pasar de ser niño a adulto. Y viste que es común los problemas alimentarios en esa edad. Muy común. Entonces digo, qué difícil también para un papá, qué atento hay que estar en todas estas decisiones, en las redes sociales que también son perjudiciales en muchos casos por el tema del cuerpo. Digo, ¿cómo hay que estar muy atento a esa edad, no? Son grupos muy permeables claro. a todo tipo de información. Claro. Entonces creo que el adulto, desde la educación, en las aulas, los papás y todos aquellos que pueden ser influencia directa de esos niños o preadolescentes, poder hacerlos decidir o poder decidir sobre ellos, porque muchas veces la elección y la decisión pasa por los papás. Sí. Hay después una etapa de la vida, como todos, donde ya esas elecciones pasan a ser más personales, pero esa educación que tiene que ver desde la primera infancia es la que después determina la alimentación. Entonces, si yo acompaño, y que tiene que ver también con el movimiento, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con un montón de otros parámetros, pero si desde la base podemos darle las herramientas para que un niño elija, pero si yo tengo buenas opciones para que elija, estamos transitando un camino mucho más llevadero para su vida próxima, ¿no es cierto?, a una edad de preadolescente. Pero es un trabajo y de día a día. Y hay que tomárselo. Es un proceso. Sí, claro. No lo vamos a lograr de un día para otro, tanto sea por un cambio de alimentación como cualquier otra elección. Entonces, paciencia, educación, consultar y poder acompañarlo de la mejor manera posible. Excelente, excelente tenerte con nosotros acá. Nos gusta mucho escucharte y aprendemos. Y sobre todo, digo, en este tema de los niños, los adolescentes, que los papás tenemos que estar tan atentos. Total. Gracias. Un placer. Gracias por venir hasta acá. Gracias. Seguimos.